pero tenemos que, la hora es la hora. Mira, cuando uno elabora una demanda, es importante manejar conceptos básicos. Y uno de los conceptos básicos que yo siempre recomiendo manejar es el tema de acumulación. Porque cuando uno maneja muy bien el tema de acumulación, logra elaborar una demanda mucho más eficaz y mucho más exquisita en el desarrollo. Me explico. A esto se lo conoce como la unidad básica del proceso. ¿Por qué se llama unidad básica del proceso? Un demandante, un demandado, un juez y una pretensión. Por ejemplo, en este caso podría ser una pretensión de alimentos, ¿sí? A esto se llama la unidad básica del proceso. Un demandante, un demandado, una pretensión y un juez. ¿Sí? Esto se llama unidad básica del proceso. Esto es la regla general, unidad básica del proceso. Un demandante, un demandado, un juez y una pretensión. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros, unidad básica del proceso. Pero ¿qué sucede cuando los demandantes son dos? Se rompe, sí. Ok, se rompe la unidad básica del proceso, porque ya no es un demandante, son dos. O puede ser a la inversa. La mota no está... Claro. O puede ser así también. Dos demandantes y dos demandados. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros. Pero puede haber una pretensión principal, que es alimentos, y la segunda, costas y costos. Entonces estamos hablando, por ejemplo, dos demandantes, dos demandados, una pretensión principal y una pretensión accesoria. ¿Ves cómo se va rompiendo la unidad básica del proceso? Y esto se le llama acumulación. A esto se llama acumulación porque la unidad básica del proceso dice demandante, un demandado, un juez y una pretensión. Pero no siempre sucede eso. A veces podemos tener dos demandantes o dos demandados, una pretensión, dos pretensiones, tres pretensiones. ¿Sí? Cuando tenemos más de dos sujetos, se llama acumulación subjetiva. ¿Por qué acumulación subjetiva? Porque hablamos de sujetos. Acumulación subjetiva porque hablamos de sujetos. Y cuando vemos más de una pretensión, nos referimos a una acumulación objetiva, porque estamos hablando de acumulación de pretensiones. ¿Sí? A esto se llama acumulación. Puede haber acumulación de personas como acumulación de pretensiones. ¿Sí? Y esto es importante manejarlo, como este caso concreto se plantea. Si tú te das cuenta, hay un demandante y dos demandados. Acá hay una acumulación subjetiva, porque mira, un demandante, dos demandados. Ahorita vamos a ver, mira, vas a ver, ¿eh? Entonces aquí estamos hablando que hay una acumulación subjetiva de sujetos. Ahora, déjame ver esto. Me dijeron cuál es este aquí. ¿Tenés que poner el caso de que puede ser nada más dos demandados? No, un demandante, dos demandados, o tres demandantes y tres demandados. Claro. Ahí es donde hablamos de acumulación subjetiva, de sujetos. Más de dos. Claro, más de uno. Más de uno. Claro. Puede, por ejemplo, o sea, puede haber, mira, dos. Puede haber tres, dos. Puede haber, no sé, ni mota me han traído. Dos, de hecho, más de dos. Claro.
puede ser activa o puede ser pasiva. Activa cuando hablas que hay más de un demandante. Pasiva cuando hay más de un demandado. Activa porque él es el que está interponiendo la demanda. Y pasiva porque él es el demandado. Ojo, pretensión subjetiva. Lo identificas rápidamente cuando escuchas subjetiva de sujeto. Y objetiva, pretensión. Es importante manejar esto. Es importante. Porque, por ejemplo, el día de ayer me llama una amiga y me hace la siguiente pregunta. Y muy pocos abogados manejan esto. Y como no lo manejan al momento de plantear su demanda, no lo hacen, de mi punto de vista, de una manera adecuada y prudente para darle un buen resultado a su patrocinado. Me dice, te voy a contar. Y mira cuán importante es el tema de manejar acumulación. Freddy, te llamo porque tengo una consulta. Es abogada también, pero no tiene mucha experiencia. Entonces, han venido a buscarme y quieren que haga un divorcio por causal, me dice. Y cuéntame, le digo, ¿cuál es el tema? Voy a defender o sea, el señor ha venido a mí diciendo que su esposa ha cometido adulterio. Y como consecuencia del adulterio la mujer se fue. Ha tenido un hijo y se fue. Ha tenido un hijo extramatrimonial con otra persona y se ha ido. Entonces ha recurrido a mí para efectos de hacerle la demanda de divorcio. ¿Sí? Pero hay un detalle, Freddy, me dice. El niño nació en enero, 1 de enero. De enero de 2017. ¿Sí? Nació 1 de enero del 2017 el niño. ¿Ok? Entonces la norma te dice que para que tú puedas invocar como causal de divorcio el adulterio, tiene que haber cópula. Aquí es cópula, tiene que haber relaciones sexuales. Entonces, ¿cómo se acredita eso? No vas y le vas a tomar foto, ¿no? En la vida. Entonces, o muchos dicen, pero doctor, si le tomo una foto entrando al hostal, o sea, la norma es clara, tiene que haber cópulo. Al haber cópulo sí tiene que haber penetración. Claro. Entonces, la única forma de probar el adulterio es con la partida de nacimiento del hijo adulterino. La partida de nacimiento del niño extramatrimonial es la que va a dar la solidez a tu pretensión de demanda por la causal de adulterio. ¿Sí? Hasta ahí está claro, ¿no? Me dice, lo que pasa es lo siguiente. Claro, no hay otra. Entonces lo que me pregunta es lo siguiente. Pero hay un detalle, me dice. O sea, y tenía mal concebido, había hecho una mala interpretación de la norma, o una mala lectura de mí. Entonces me dice, pero tengo 5 años para demandar esa causal, me dice, porque la norma dice 5 años. Pero la norma dice primero, no me acuerdo del artículo, pero dice 6 meses y luego te dice 5 años. O sea, para que tú puedas invocar esta causal y recurrir al órgano jurisdiccional, la norma te dice tiene 6 meses y 5 años. Claro, ahí viene el tema. Entonces, mi amiga me dice, pero tengo 5 años. Espérate un momento, le digo. Estás interpretando mal. Lo que sucede es lo siguiente. Te dice 6 meses desde enterado el hecho. Por ejemplo, si tú te enteraste en enero, tú pudiste haber interpuesto tu demanda enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. El 1 de junio del 2017, ¿sí? Y los 5 años están referidos a lo siguiente. 5 años, ¿no? Tú tienes, o sea, este plazo te da la norma para qué. Tú te puedes enterar de la existencia del niño en el año 1. Y a partir de ahí, corre los 6 meses. O tú te puedes enterar la existencia del niño en el año 2. Y de ahí corre 6 meses. Tú te puedes enterar de la existencia del niño al año 4 y tienes 6 meses.
o al año 4 y medio, y tienes 6 meses más. Pasado esto, ya no, porque la norma infiere lo siguiente: en 5 años que no te entere que un hijo extramatrimonial, efectivamente, entonces la norma te da esto. Entonces, los 5 años, digo, interprétalo así. En conclusión, ¿vas a invocar esa causal? Sí, yo pensaba invocar esa causal. Y le digo, ya, podrías invocarlo. Hasta ahí estamos claros. Pero recuerda que la contraparte posiblemente conteste. Sí, me dice. Y es lo que sucede es lo siguiente. Pero Freddy, mira, recién hemos sacado la partida de nacimiento. Me dijo el 1 de agosto, me dice. Recién hemos impreso la partida de nacimiento el 1 de agosto de 2017. Recién lo hemos impreso. Entonces, lo que yo estoy planteando es, mi argumento va a ser que recién ha tomado conocimiento el 1 de agosto del 2017. ¿Para qué? Para a partir de aquí contar los 6 meses y estar dentro del plazo. ¿Sí? Claro, o sea, por ejemplo, el niño ha nacido el 1 de enero del 2017. Y ella me dice, nosotros hemos sacado la partida el 1 de agosto del 2017. Entonces, yo voy a plantear dentro de mis argumentos que recién hemos tomado conocimiento de la existencia del niño con la impresión de la partida de nacimiento. Entonces, de aquí tengo 6 meses para interponer mi demanda, ¿sí? Luego de 6 meses caduca. ¿Así está claro? Pero hay un detalle, me dicen. ¿Qué pasó? Que la persona que pagó los gastos en el hospital, en la clínica donde dio luz, fue el esposo. Pero en la partida el que ha reconocido es la pareja con la que ha tenido fuera el matrimonio, no el cónyuge. El que ha reconocido ha sido la otra pareja, no el cónyuge. El cónyuge hizo los gastos en la clínica, en la maternidad, pero al final el que ha reconocido, efectivamente. Ya, ok. El tercero. ¿Ya? Hasta ahí está claro, ¿no? El que ha reconocido es el tercero. Por eso que la cónyuge agarró sus cosas y se fue de la casa. Entonces, le digo, ahí viene, el tema se complica ahí, le digo. ¿Por qué se complica? Porque el Señor, entre comillas, o sea, si Él hizo los gastos en la maternidad, Él tenía conocimiento de ese hecho. ¡Claro! Que ha dado a luz y que no es el papá. No, una vez que, en la maternidad, cuando da luz, el tema es que da luz, hay 2 formas de reconocimiento. A los 2 días va y declaras y firmas, creo que en la misma maternidad, el acta de nacimiento, o te vas a la RENIEC después. ¿Ok? Hasta ahí está claro. Pero en este momento la mujer le dice, luego de haber dado luz, que no era el papá. Claro, y por eso es que la mujer agarra, da luz, se va, recoge sus cosas, va a su casa, recoge y se va. Entonces, del argumento, uno ya tiene que pensar qué podría decir la contraparte. El argumento de la contraparte podría ser lo siguiente: él tuvo conocimiento del 1 de enero del 2017 y no 1 de agosto del 2017. Ya, caducó su derecho. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Demanda infundada. Caducó el derecho. Ahí viene el tema. Mira lo importante que es manejar lo que es acumulación. Entonces, sucede esto. Y mi amiga me dice, Freddy, ¿qué hago ahí? Fácil, amiga. Plantéalo como pretensión principal en tu demanda la causal de adulterio. ¿Sí? Hasta ahí estamos claros. Mira, te voy a dar una solución práctica y que al final el resultado va a ser el mismo.
Pero como pretensión subordinada, plantearle de repente imposibilidad de vivir. Porque hay una causal en el artículo 333 que señala cuando ya las parejas no pueden vivir, esa es una causal. Como pretensión subordinada, plantearle esa pretensión. ¿Qué va a suceder? Si no se defiende, si no contesta nada, ganas acá. Pero si contesta, aquí vas a perder. ¿Y qué te dice? ¿Y qué te dice la norma respecto a la acumulación? Si en acumulación de pretensiones, hay tres tipos de acumulación: alternativa, subordinada y accesoria. ¿Ya? La alternativa es cuando tú en tu demanda propones dos pretensiones. Alternativa. Entonces el juez declara fundada tu demanda y da la opción a que el demandado cumpla con cualquiera de las pretensiones. Por ejemplo, yo vendo un inmueble. Un ejemplo. Te vendo un inmueble a ti, Carlos. Te vendo un inmueble. Y tú me dices, ok, Freddy, te lo compro, pero te lo compro fraccionado. Te pago el 50% ahora y de acá a un año te pago el otro 50%. ¿Sí? Hasta ahí está claro. Entonces llega el año y no me pagas el 50%. ¿Sí? Entonces yo tendría que irme a una litis contigo. Pero voy a un abogado y le digo, mire doctor, una de dos, o que me pague lo que resta, o si no que me devuelve el inmueble. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer el abogado? Pretensión principal, pague. 2, pretensión alternativa, que me devuelva el inmueble. Devolución. Entonces, cuando se emite la sentencia, el juez va a amparar estas dos pretensiones. El juez, cuando emite sentencia, y si está debidamente acreditado tu demanda, va a amparar estas dos pretensiones. Y luego va a optar por decir al demandado, ¿cuál de las dos? O devuelves o pagas. O pagas o devuelves. Esto es una pretensión, mira, esto es una pretensión objetiva alternativa. ¿Sí? En este caso estamos en la pretensión subordinada. ¿Y qué te dice la definición de la pretensión subordinada? Si el juez desestima tu pretensión principal, te tiene que pronunciar sobre la subordinada. Entonces, si tú has acreditado en tu pretensión subordinada que la vida con tu cónyuge ya es imposible realizar por todo lo que ha sucedido, el juez te puede declarar fundada y te divorcia. Mira cuán importante es saber utilizar la acumulación de pretensiones. Mira este caso, y este caso hay una pretensión subordinada, mira. ¿El adulterio? En la primera pretensión, por adulterio, tienes que buscar otra causal. De caracteres, claro. Ahí no me acuerdo muy bien. O sea, la regla general es 50-50. Ya. Ya. No, o sea, siempre hay el 50%. La regla general es el 50%. Cuando un tema de adulterio, si no mal recuerdo, hay un artículo que dice que solamente la parte que cometió el adulterio, cabería la posibilidad primero, con referente a los bienes, primero, lo que pueda generar los bienes como consecuencia de una inversión, por ejemplo. O sea, si un bien genera rentabilidad, pierde esa rentabilidad. ¿Sí? ¿Me entiendes? Claro. 1, 2. Cabe la posibilidad, si tú demuestras
el tema del adulterio podrías plantear como una pretensión accesoria a indemnización por el daño causado, pero tienes que acreditarlo, demostrarlo. ¿Sí? ¿Me entiendes? Pero claro, aunque ahorita hay jurisprudencia que dice que el cónyuge afectado se queda con el total del, por ejemplo, del inmueble, de la propiedad. Claro. Pero en este caso, si desestiman esta tesis, te queda esta. Pero si tú solamente luchas esta, pierdes todo. ¿Y el abogado cómo queda? Porque si tú al menos le das del 100%, un resultado del 80%, vas a decir, bueno, ¿y quién tiene la culpa aquí? El cónyuge afectado, ¿por qué esperó tanto tiempo? Si tú supiste de esta situación en enero, febrero, hubieras venido inmediatamente. Pero tú estás viniendo después de más de medio año. Entonces, yo como abogado, el tema va a ser complicado. Va a ser discutible, pero va a ser complicado, porque la otra parte se va a defender. Claro, efectivamente, nosotros los abogados no, o sea, podemos buscarle una solución al problema, pero a veces se hace complicado. Pero al menos si tú sabes manejar el tema de las pretensiones, vas a hacer esto. Imagínate, y abogados pasa esto, ¿eh? Yo he visto muchos abogados. Por ejemplo, claro, accesorias. Alimento, tenencia, alimento, tenencia, liquidación. Esa es una excepción a la regla. ¿Por qué es una excepción a la regla? Porque la regla general, el 85 del Código Procesal Civil, te dice que para que tú puedas acumular pretensiones, tienes que cumplir con ciertos lineamientos. Por ejemplo, tiene que ser el mismo juez competente, las mismas partes, y hay una pretensión más, no recuerdo, son 3 puntos, el 85 del Código Procesal Civil. Tú tienes que cumplir con esos 3 puntos para que puedas acumular pretensiones. Por ejemplo, si tú demandas petición de herencia y partición y división de bien, tu demanda se declara improcedente. ¿Por qué? ¿Por qué se declara improcedente? Porque una pretensión de petición de herencia lo ve el juez especializado en la vía de conocimiento. Y división y partición lo ve un juez especializado, pero en la vía abreviada. No son las mismas vías. Y al no ser las mismas vías, te declaran improcedente en la calificación de la demanda. La regla general es esa. Si tú vas a acumular pretensiones, tienen que ser de competencia del mismo juez, la misma vía procedimental, y el otro punto ahorita no lo recuerdo. ¿Te das cuenta? Pero toda regla tiene una excepción. Y en el caso, por ejemplo, de divorcio por causal, la norma te permite acumular otras pretensiones pese a que la vía procedimental sea distinta. Como por ejemplo, en el caso de divorcio por causal, sí puedes acumular alimentos, pese a que alimentos se ve en otra vía procedimental. También el tema de tenencia, pese a que tenencia se ve también en un juez en una vía procedimental distinta. Excepción a la regla, por ejemplo, porque la norma te permite. En caso de divorcio por causal, la norma te dice, puedes acumular A, B, C. Solamente por causal, pero cuando es de un cuando es, digamos, un divorcio, todo puede. No, sí. O sea, todo lo relacionado a divorcio, sí te permite. Claro, por ejemplo, el divorcio de separación ulterior, o el más conocido como el divorcio consentido, también. Determinan sobre los bienes, determinan sobre los hijos y sobre los alimentos. Tenencia, sí. Claro, en un solo proceso. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué hacen regularmente los abogados? Que no manejan mucho procesal, porque esto es manejar procesal. Hacen su demanda y se van, como mi amiga, ¿no? Que me llamó. Ella quería hacer esto. Nada más. O sea, ni idea tenía. Voy a hacer esto, pero le digo, amiga, y si por ahí te contesta la demanda y te dice que tenía conocimiento, inclusive lo acredita con recibos de pago o algún documento adicional que haya firmado cuando estuvo el señor en la clínica o en el hospital cuando ha dado luz la señora.
vas a perder un caso. Y obvio que se va a gastar aranceles, tiempo, audiencias, cédulas. Es que tiempo. No le vas a dar solución de repente a tu patrocinado y tú vas a al final terminar como una mala abogada. Haz esto, acumúlalo. Acumula todo. Pretensión principal, la pretensión subordinada y accesorias, alimentos. Ya. O sea, por ejemplo, tú tienes tu pretensión principal, luego como pretensiones accesorias, alimento, puede ser otra pretensión accesoria, tenencia hacia hijos, otra pretensión accesoria podría ser liquidación de las sociedades gananciales, otra podría ser indemnización. ¿Te permite eso? Sí. Pero ojo, estos vendrían a ser pretensiones accesorias, resultado de esto. Por eso. ¿Cuál es la regla general que te dicen en el tema de las pretensiones principales? Las accesorias corren la suerte del principal. Esa es la regla general. Si te declaran fundada tu pretensión accesoria, tu principal, también van a ir en el mismo sentido las accesorias. Claro, todos tenemos derecho, o sea, el derecho a la pluralidad de instancias la tenemos todas. Pero mira, esto es lo que quería hacer mi amiga. Y esto también había dejado de lado. Pensaba hacerlo en otro proceso. Entonces le digo, haz esto. Mira cuán importante es manejar el tema de acumulación. En un solo proceso obtienes todo. Y nos ceñimos a este caso que la semana antepasada estuvimos desarrollando. Aquí, cuando se hace este caso, se analiza lo siguiente. A ver, viene el señor y dice, señor abogado, quiero ya no quiero pasar alimento ni a mi cónyuge ni a mi hijo. ¿Por qué a mi cónyuge? Porque ella trabaja. ¿Por qué a mi hijo? Porque ella es mayor de edad y ya terminó de estudiar y en realidad me parece ya un abuso porque tengo gastos, soy una persona mayor, tengo 2 hijos menores. Pero la respuesta del abogado fue lo siguiente. Le dice, pero señor, ¿usted sigue casado con la señora? Sí, me dice. Entonces la norma, por regla general, te dice que el cónyuge está obligado a pasar pensión de alimentos. Entonces, depende mucho del criterio del juez. El juez puede ceñirse a la norma y decir, no, con respecto a la exoneración de alimentos a la cónyuge, no. Al hijo, posiblemente sí, porque es mayor de edad, terminó de estudiar, trabaja. En ese sentido no va a haber mayor discusión. El juez sí nos va a dar la razón, va a exonerarse con respecto al hijo mayor de edad. Pero con la cónyuge va a haber un gran problema. Mientras usted esté casado. Sí, pero doctor, yo quisiera, no sé, por ahí usted es un buen abogado, que a ver, ¿qué puede hacer? Ok, mire, pero de antemano uno le plantea, ¿no? Desde ahora te digo con respecto a tu cónyuge, es bien complicado, es bien difícil. Por el tema que sigues casado. Lo recomendable es que más adelante te divorcies. Ok. Entonces, el abogado quiere, ¿qué hacemos? Uno tiene que primero analizar y hacer teoría de caso. Con respecto al hijo mayor de edad, no va a haber mucha discusión. Porque tenemos documentos que acreditan que está trabajando, que ya terminó de estudiar hace como 4 años, que a la fecha tiene 26 años. Ahí no va a haber mayor discusión. El tema va a ser con la cónyuge. ¿Qué hacemos? Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a plantear como pretensión principal exoneración del hijo y la cónyuge. Pero si el juez es muy pegado a la norma con respecto a la cónyuge, nos va a decir no, nos va a declarar infundada. Pero podemos hacer lo otro. Con respecto a la cónyuge, si nos desestima la exoneración, podemos pedir la reducción. Claro, acá está. Pretensión subordinada, ¿qué dice? Demanda de alimentos que dirijo contra. Mira cómo se utiliza el tema de la acumulación de pretensiones.
la extinción, claro, aquí dice, digo, exoneración de la pensión alimenticia. Pero ya había, había una proyección de que posiblemente el juez, respecto a la cónyuge, desestime la demanda. Y diga, como están casados y la norma dice que el cónyuge tiene que otorgar pensión de alimentos, entonces el juez se ciña a la norma y infundada. Pero dejamos la posibilidad como pretensión subordinada. Entonces, ¿cuál es el mensaje al juez planteando esta demanda? Señor juez, si usted me desestima la pretensión de exoneración de doña Margarita, se va a tener que pronunciar sobre la subordinada, si se reduce o no. ¿Cómo se utiliza la pretensión subordinada? Es muy interesante. En un solo proceso, o puedo lograr uno o lo otro. Y si cumplo con los requisitos, misma vía procedimental, claro, exoneración y reducción se tramitan en la misma vía procedimental, sumarísimo. Mismo juez competente, ¿quién lo tramita? Un juez de paz letrado. Las partes son las mismas. Cumplo con la regla. Plantear bien tu caso, tu teoría del caso. El resultado, aquí está la sentencia, mira. La parte resolutiva, ahorita te lo voy a prestar. Dice, parte resolutiva, por estas consideraciones, impartiendo justicia en nombre del pueblo, el segundo juzgado de paz letrado de Ate falla primero, declarando fundada la demanda, disponiendo la exoneración de alimentos respecto a Carlos Alfredo Choque Ureta, fundada, exonerándolo al señor Carlos que otorgue pensión de alimentos a Carlos. Mira, continúa, respecto de Carlos Alfredo Choque en el porcentaje de 8.3%. Así, mira, así se declara infundada en cuanto solicita exoneración de alimentos respecto a su cónyuge Margarita Ureta Alvarado. Infundada, exoneración, Margarita. Mira, segundo, se declara fundada en parte la pretensión subordinada en cuanto solicita la disminución o reducción de alimentos. En consecuencia, se dispone reducir la pensión alimenticia, de modo que el demandante debe acudir a su cónyuge, Margarita, en adelante, con el 5% de su remuneración mensual. Le bajamos de casi 9% a 5%. Ya está. ¿Sí? Ya. ¿La demanda? Ya. 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 Desestimó. Claro. No obtuvo pensión de alimentos. Ya. 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 Claro. 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 Para todo ese argumento, todo es discutible siempre y cuando tengas argumentos y hagas una buena teoría del caso. Ya. 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 Claro.
Claro. A ver, lo que pasa, escúchame. Cuando hablamos de temas relacionados a alimentos, se habla de una cosa juzgada formal, no sustancial. O sea, lo que nos enseñan en la universidad es que cosa juzgada es cosa juzgada, ¿sí? O sea, si es cosa juzgada ya terminó el proceso, y si es fundada o infundada tu demanda es cosa juzgada. Esa es la regla general. Pero toda regla tiene excepciones. Y en tema de alimentos solamente se habla de tema de cosa juzgada formal. ¿Por qué? Ejemplo, yo interpongo mi demanda de alimentos en la suma de 10%. Tengo mi pensión de alimento 10% de lo que percibe el demandado. Hasta ahí está claro, ¿sí? Pero posteriormente, si mis necesidades se incrementan, yo puedo, ¿qué? Demandar aumento de pensión alimenticia. Mira cómo se rompe la cosa jugada. Oye, pero si yo tengo un proceso de alimento donde me dieron 10%, claro, pero puedes solicitar reducción, aumento, exoneración, extinción. Y no se afecta la cosa jugada. En el caso tuyo también es una excepción a la regla, porque la norma mismo establece, pese a que se hayan divorciado los cónyuges, si una de las partes se encuentra en una situación de imposibilidad de trabajar, sí cabe la posibilidad de dar pensión alimenticia. Pero dentro de tu desarrollo argumentativo, ¿qué vas a hacer? Vas a plantear eso, pues. Te pongo demanda de pensión de alimentos. ¿A favor de quién? A tal persona. Pero previamente la señora tiene que ser declarada interdicta. Ojo, no lo puedes hacer así nomás. Es que al ser una persona esquizofrénica, entre comillas, no puede realizar acciones de manera propia. Entonces lo que se hace previamente es que se declare interdicta. Declarada interdicta, la persona que es nombrada como la persona que va a cuidarla, podría accionar y discutir el tema de alimentos a favor de ella. Interdicta, pues. Claro. Con informes médicos. Claro. Por eso, primero tienes que hacer el proceso de interdicción. Con tu sentencia de interdicción, la persona a quien se le ha declarado curadora va a tener la potestad de accionar contra el señor para que le otorgue una pensión de alimentos a favor de esta persona incapaz. Sí. Ya. Claro, yo voy a tratar de atacar por todos los medios, pero ya depende cómo vas a plantear tu demanda. Si bien es cierto, señor juez, cuando se realizó el divorcio, se denegó, fue por una deficiencia en el patrocinio, toda vez que la señora, desde aquellos años, ya sufría de este mal. Sin embargo, el abogado que formuló la demanda de divorcio por causal, no sé quién fue el que interpuso, o el señor o la señora, no advirtió ese detalle. No obstante, encontrándose en esta situación y la norma, y hay jurisprudencia sobre ese tema, si no mal recuerdo, solicito que se le otorgue. Y puedes discutirlo. Sí se puede discutir. Es criterio, pero yo lo discutiría. Es que mira, quiero que entiendas una cosa. ¿Cuál es la diferencia entre un abogado bueno y otro del montón? El abogado bueno va a tratar de lograr cosas que de repente cualquier abogado no lo va a hacer. Y lo que tú me planteas, yo, desde mi punto de vista, es discutible. Y si un caso es discutible, tienes que entrar a discutirlo. Porque recuerda que el derecho no solamente se habla de un tema de normas, sino de justicia. Y lo justo es que si esta persona, y presumo que este tema de esquizofrenia de repente ha sido como producto de su relación convivencial, que ha sido... Ya, ahí está. Eso ha sido consecuencia de... Entonces, discútelo. Yo te digo, yo lo discutiría. Si otro abogado te dijo no se puede, bueno...
¿Y cuál fue su fundamentación jurídica? Ya, pero le hubiera dicho, pero doctor, ¿cuál es su fundamentación jurídica? Claro, o si usted me dice que hay un plazo para interponer una demanda, pero ¿cuál es la fundamentación jurídica? El Tribunal Constitucional ha señalado un punto muy interesante. Los alimentos tienen una característica muy esencial. Es para la supervivencia de una persona y se vulneran a través del tiempo. Por lo tanto, no caduca, no prescribe. O sea, por eso, ¿te das cuenta? Entonces, yo te hablo porque yo constantemente leo sentencia del Tribunal Constitucional y es porque necesito tener argumentos cuando hago la defensa. Si un abogado te dice no se puede, tienes que decirte por qué, pero de manera fundamentada. Tú creo que ya eres egresado, ya, entonces, hazte una buena teoría del caso. Y yo te digo que es discutible. Pero cuando algo no es discutible, también digo no, eso no se hace, eso no va, no se puede. Yo he tenido la oportunidad de ver casos así discutibles bastante. Y cuando veo que puedo discutir, que puedo argumentar, que puedo todavía lucharlo, lo lucho. Y cuando no, también digo no, no se puede eso. ¿Ya? Entonces sigamos. Mira lo importante de utilizar las pretensiones. ¿Sí? Y la consecuencia ha sido esta sentencia y posteriormente sale la resolución de consentimiento porque no apeló y luego se oficia, la demandada no apeló, le redujeron y porque su defensa fue mala, pues. Se declara consentida y luego ofician a la municipalidad para que se hagan los descuentos de ley. El señor se fue recontra agradecido porque le conseguiste una reducción y una exoneración. ¿Sí? Pero ¿ganó o no ganó? Pero si solamente hubiera, dime, si se hubiera interpuesto solamente esta pretensión. Entonces, lo que quiero que entiendan y manejen muy bien y siempre les voy a recomendar es que manejen el tema de acumulación, alternativa, subordinada y accesoria. Te vas a dar cuenta más abajo, esto tiene, mira, acumulación principal, acumulación subordinada y mira más abajo, son detalles que siempre comparto. A veces uno lo ve y dice, no, wow. Ya. ¿Y qué dice aquí? Una acumulación accesoria. Entonces, en esta demanda, a veces ni te has dado cuenta, pero tienes pretensión principal, pretensión subordinada y pretensión accesoria. 3 pretensiones. ¿Sí? Y la consecuencia es una sentencia que favoreció mucho al patrocinado, porque en uno se exoneró y en el otro se redujo. Y claro, el señor dijo, este es buen abogado. Porque si bien es cierto, no logró, porque él me había dicho, él ya me había adelantado de que era muy complicado lograr que exoneren a la cónyuge. O sea, señor, que usted hacer un proceso para exonerar de alimentos a la cónyuge es complicado porque usted sigue casado y los jueces son muy pegados a la norma y la norma dice que como usted está casado tiene que brindarle o otorgarle pensión de alimentos, pero pese a ello mi abogado logró que se reduzca en un solo proceso. ¿Te das cuenta? ¿Se dan cuenta?
Miren lo importante que es manejar el tema de acumulación. Acumulación subjetiva y acumulación objetiva. Manejan eso y van a hacer que sus demandas en cada caso concreto puedan ser mejor elaboradas. Pero no olviden que si yo planteo pretensión principal y subordinada, cuando hago mi narración de fundamentos de hecho, tengo que primero narrar sobre la pretensión principal los hechos y luego narrar sobre la pretensión subordinada sus hechos. ¿Sí? Ya, entonces con esto terminamos sobre este tema que había quedado pendiente la última vez que estuvimos aquí reunidos. Ya, a ver. Les traje adicionalmente un modelo exclusivamente de reducción de alimentos. Y miren lo interesante que yo siempre exhorto a todos los que son estudiantes de Derecho o que ya van a terminar, lo siguiente: trabajar mucho en el petitorio. Tanto es así que miren la claridad que a veces uno utiliza para que el juez se entienda. Pido acá y acá un cuadro. ¿Qué dice la pretensión principal? Demando reducción de pensión alimenticia contra la señora tal a fin de que los 950 soles que se fijó como alimentos a favor de mi menor hija tal, en el proceso tal, se reduzca en la suma de 700 nuevos soles en forma mensual. La pretensión de reducción de alimento la detallo en el siguiente cuadro. Se fijó por el juzgado de paz letrado de San Juan del Lurigancho 950. Se reduzca a 700. ¿Es claro o no es claro? Algo así sencillo. Pero los abogados cuando elaboran su pretensión enredan todo. Y a veces son tan enredados al momento de plantear su pretensión que le declaran inadmisible por esto. Porque no está bien detallado cuánto está pidiendo que se reduzca. Pero aquí hay un cuadro. O sea que esto no entiende el juez al calificar la demanda. ¿Sí? Es clarísimo. Luego, miren, siempre les recomiendo pretensión principal, pretensión accesoria, el pago de costas y costos. Para que haya un pronunciamiento sobre ese extremo. Los abogados no lo piden, la clase antepasada lo señalé. Los abogados, y si lo piden a veces lo ponen aquí al costado. Que el juez cuando resuelve ni cuenta, ni lo visualiza. Pero cuando está así lo visualiza de una mejor manera, como pretensión accesoria. Y sobre esto se va a tener que pronunciar. Y si no se pronuncia, como escrito advierte, señor juez, no habiéndose pronunciado respecto a la pretensión accesoria, solicito que se pronuncie. En el derecho, primero, cuando uno elabora una demanda tiene que ser claro. Segundo, ordenado. Y lo más concreto posible cuando amerite el caso. Hay casos que no meritan tanto desarrollo argumentativo y hay casos que sí ameritan desarrollo argumentativo. O sea, extenso. Detallarlo. En este caso, por ejemplo, tienes que dar la razón que justifique al juez por qué estás pidiendo la reducción. Y entonces, y ahí nos vamos a los hechos, porque los hechos tienen que justificar tu pretensión. Entonces, fundamentos de hecho. Primero, ¿qué hago? Antecedentes. Pues para justificar lo que estoy pidiendo tengo que señalar, por ejemplo, en este caso, los antecedentes. ¿Por qué? Porque eso va a justificar mi demanda, mi pretensión. Y lo que se dice es lo siguiente. Antecedentes. Proceso de filiación y alimentos formulado por la señora Mariela a favor de mi menor hija. Expediente tal, sexto juzgado de paz letrado. Iniciamos. Con fecha tal, la señora Mariela, como madre y en representación de mi hija Sheila,
formuló demanda de filiación y alimentos. Con fecha tal, por resolución tal, se admite la demanda y se corre traslado. Así se lleva audiencia única. Con fecha tal, se declara fundada la demanda respecto a la filiación y la pensión alimenticia, ordenándose otorgar alimentos en la suma de 950 soles. Con fecha tal, se expide sentencia de vista confirmando todos los extremos de la sentencia. El primer proceso, un proceso de filiación y alimentos. Luego, el siguiente antecedente. El siguiente antecedente, proceso de alimentos formulado por la señora Mariela a favor de mi menor hijo William. Expediente tal, primer juzgado de paz letrado del INSE. Nuevamente, antecedente. Con fecha tal, interpone la demanda. Con fecha tal, se admite. Con fecha tal, se declara fundada. Con fecha tal, se declara consentida. ¿Sí? Y el monto está acá, ¿no? Se declara fundada y se dispone otorgar una pensión alimenticia de 800 soles. Se declaró consentida. Entonces, mis antecedentes, ¿qué están diciendo al juez? Primero he tenido un proceso de alimentos, donde me han ordenado otorgar una pensión de alimentos de 950 soles. Luego me interpusieron otro proceso de alimentos para otro de mis hijos, donde me han ordenado otorgar una pensión de alimentos de 800 soles. Antecedentes, sí, señor juez, mire, he tenido un primer proceso de alimentos, luego otro segundo proceso, el primero de mi hija Shelly, el segundo de mi hijo William. Ahora, expongo mis argumentos para que se reduzcan. Primero, antecedentes, ¿no? Antecedentes para que el juez tenga conocimiento de qué es lo que sustenta el pedido de reducción. Y luego le digo, soy padre de los dos menores, Shelly, pensión de alimentos, 950. William, pensión de 800. Aquí no se nota por el PDF seguro. Sumado lo... A ver. Ya, ahí creo que sí, ¿no? Oh, ahí nomás. Ya, ahí creo. Entonces, mira. Aquí lo que se hizo en este cuadro es una suma simple. Ambos 1750. Ahora bien, miren los conectores. Siempre utilicen conectores, no utilicen el que me parece que es un exceso utilizar eso. Ahora bien, en la actualidad yo solo percibo una remuneración mensual ascendente a 2.300 soles en calidad de trabajador en una empresa textil. Ante este escenario, en un primer momento no tuve problemas en otorgar pensión de alimentos a mi menor hija Shelly en la suma de 950 soles, puesto que la remuneración que percibo lo hacía posible hasta aquel momento. Empero, iniciado posteriormente un segundo proceso de alimentos en mi contra por la señora Mariela, en representación de mi menor hijo, ha tenido como consecuencia que se haga imposible poder cubrir las dos pensiones de alimentos, toda vez que a la fecha solo percibo la suma de 2.300 nuevos soles. El razonamiento, aquí estamos argumentando, estamos justificando. Más abajo. Así, otro conector. En la actualidad tengo que abonar de forma mensual por pensión de alimentos la suma de 1.700 soles, 1.750 soles, sumados los dos, entre comillas, sumados las dos pensiones de alimentos, quedándome solo como un saldo de 550 soles para mis gastos personales, lo cual hace insostenible poder cubrir mis necesidades básicas. Claro, cuando 550 soles es complicado. Por añadidura. Otro conector, por añadidura, es propicio poner énfasis en que la señora Mariela Córdoba Acuña es la madre de la menor Shelly y William, por lo que
por lo que en la actualidad se está beneficiando con el 41.2% más el 35% del total de mi remuneración, siendo la suma de ambos en porcentajes el 76.2% de mi remuneración. ¿Sí? Sumado, o sea, ¿qué se hizo? Sacarlo en porcentaje la suma de dinero. Más abajo. ¿Ya? Ante tal situación es que recurro ante su despacho a fin de que ampare mi pretensión. Siendo ello así, resulta estimable mi pretensión en virtud de 2 puntos esenciales. Se me está ordenando pagar pensión de alimentos mayor al 60%, que te dice la norma, hasta 60% de mi remuneración, lo cual no es correcto según la norma de la materia. ¿Sí? Estamos argumentando, señor juez, estoy dando 70 y tanto por ciento, y la norma me dice hasta 60% de mi remuneración, o sea, aquí, 1. 2. La pensión de alimentos se otorga conforme a las posibilidades del que debe otorgarlo. En mi caso, la pensión de alimentos que estoy pagando a favor de mis 2 menores hijos exceden en demasía lo que puedo cubrir económicamente. Vía procedimental sumarísimo, fundamentación jurídica. Los artículos, este es el artículo que habla sobre el tema del 60%, obligaciones alimentarias hasta el 60% dentro del total de los ingresos, medios probatorios, ¿sí? Y luego esto de cliché, los abogados, designación de abogados, que se adjunta copias, y esto es importante, en los procesos de exoneración, de extinción, de aumento o reducción, siempre se tiene que pedir que el juzgado que va a tramitar tu demanda oficie a los juzgados que tramitaron ambos procesos para que o le envíen copias certificadas o le envíen el expediente principal. Efectiva. Si bien es cierto, nosotros adjuntamos como medios probatorios, copia certificada de la sentencia, pero le pedimos al juez que también oficie para que le envíen en los expedientes, para que el juez pueda verificar si efectivamente lo que se expone es cierto. Y si el señor juez oficie, en los otros sí ya se le da la dirección se le dice para que oficie, pero se ofrece como medios probatorios. Mira, expediente tal, está en el numeral sexto en romano, medios probatorios, partidas, constancia de trabajo, copia certificada de la sentencia, de uno de los procesos, del otro. Un detalle esencial que es discutible también, pero para evitarte dilación en los procesos, es que adjuntes a tu demanda siempre documentos que acrediten que el demandante se encuentra al día en el pago de la pensión alimenticia. Es una regla general, o sea, para que, entre comillas, ¿no? Para que tú puedas interponer una demanda de reducción o prorrateo, uno de los documentos que te pide el juez es que te encuentres al día en el pago de las pensiones. Si no, posiblemente te declare inadmisible y te diga acredítame. Y si no acreditas, te rechaza tu demanda. No, ojo, y ahorita vamos más abajo a analizar un tema que es muy esencial. Pero lo recomendable es, para que te evites dilación, inadmisibilidad, que si tu patrocinado te dice, doctor, tengo esto y deseo que me pueda hacer este proceso, iniciar este proceso, bueno, estás al día, para que adjuntes como medio probatorio a la demanda el documento que acredita que se encuentra al día con los depósitos, un reporte al Banco de la Nación, o de repente consignaciones que va abonando de forma mensual, o las retenciones que van haciendo de su centro de trabajo, ¿no? Un reporte. Sí, hasta ahí está claro en el tema de reducción. Traje esto, que es un pleno, que me parece interesante en el supuesto caso que estemos ante una persona que no puede acreditar el pago que se encuentra al día en el pago de la pensión alimenticia. Es discutible, en el derecho todo es discutible. Y pasamos.
Este es un pleno que se realizó en Trujillo, en el pleno de materia en familia del año 2010, y aquí lo he sombreado en negritas. Aquí está. ¿Qué dice? Esta conclusión a la que llegaron en este pleno. El requisito de acreditación de cumplimiento de la obligación alimentaria como requisito de procedibilidad solo en las pretensiones de reducción y prorrateo de alimentos atenta contra el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva en la modalidad de libre acceso al órgano jurisdiccional. Artículo 4 del Código Procesal Constitucional. Con respecto a las pretensiones de exoneración de pensiones, no se atenta... Ya, hasta aquí. ¿Qué te está diciendo este pleno? Que ese requisito que la norma te pide para que puedan admitir los procesos de reducción y prorrateo es inconstitucional. Te dice que atenta contra tutela jurisdiccional efectiva. ¿Qué es la tutela jurisdiccional? Es una garantía constitucional. Y la tutela jurisdiccional, desde el concepto o visto desde el ámbito constitucional, ¿cuáles son sus aristas? El acceso a la justicia. Entonces, pedir que te encuentres al día impide arbitrariamente de que, si tú no puedes acreditar, no puedes recurrir al órgano jurisdiccional. Entonces, en este pleno, y me parece un razonamiento muy coherente, porque la Constitución te dice que todos tienen derecho a acceso a la justicia. Entonces, según este pleno y según este criterio de pleno, no es requisito de procedibilidad que acredites estar al día. Pero como los jueces son muy pegados a la norma, casi la mayoría te va a pedir. Pero tenemos este pleno como referencia. Les traje. Les voy a poner, y esto me hace acordar también de otra amiga, un caso que le sucedió. Todo es discutible, y si arbitrariamente sucede eso, uno se va a un proceso constitucional y lo discute, y llega al TC, y el TC dice, efectivamente, poner el derecho a la tutela. Si esto llega al TC, el TC afirma esta conclusión. Así de simple. Un ejemplo, te voy a contar ahora otro caso, otro supuesto de una amiga. ¿Qué le pasó? Recurre a ella, un señor le dice, doctora, necesito que me asesore en este caso. Y le explica. Interesante el caso, y me pareció, y cuando me enseñó las resoluciones, todo encima me causó un poco de sorpresa. ¿Por qué? El señor recurre y le dice, mire, doctora, yo hace tiempo me separé de mi cónyuge. Luego de haber estado separado, mi cónyuge me interpone una demanda de alimentos para mis 2 menores hijas, porque mi cónyuge la tenía. A mis 2 menores hijas. Entonces, bueno, ya, como ella se encontraba en custodia y cuidado de mis 2 menores hijas, opté por, mediante orden judicial, otorgarle su pensión de alimentos. Hasta ahí todo está claro. Pero transcurrido el tiempo, doctora, mis hijas estaban siendo un poco descuidadas. Llegó un momento que mis hijas vinieron a mí porque la mamá ya estaban con otra persona. Entonces las estaba descuidando. Y mis hijas ya están hace 1 año conmigo. Pero igual me siguen descontando de mi sueldo la pensión de alimentos. O sea, mis hijas están conmigo, pero la pensión de alimentos la sigue percibiendo la señora. Doctora, ¿qué solución me da? Entonces, me llama nuevamente, a veces me llaman cualquier duda. Freddy, mira, esta situación se ha presentado. Le digo, bueno, haz tu demanda de exoneración de alimentos, ¿no? Argumentando de que hace más de 1 año el señor se encuentra en cuidado de las menores. Ya las menores están viviendo una constatación, acreditar de manera tangencial que las menores viven con el señor y ya no con la señora. Y con eso haces tu demanda de exoneración de alimentos. ¿Sí? Ya, Freddy, perfecto. Entonces elabora su demanda de exoneración de alimentos, la presenta y la declaran inadmisible. Sí. Y le dice, cúmpleme con acreditar que el señor se encuentra al día en el otorgamiento de pensión de alimentos.
No, pero como el señor era policía, entonces le estaban reteniendo de su sueldo, pero hubo un problema con el tema de la expedición del documento o el reporte que iba a expedirle Recursos Humanos. Entonces me dice Freddy, hice la solicitud, gestiones, pero el juez me había dado 3 días. Y ese trámite, me dice, en Recursos Humanos es una odisea. Entonces, yo no le vi la salida. Digo, bueno, a mí no te queda de otro, o llegamos a esto, ¿no? O si no, ya que te desestime, apelas, te va a desestimar y te vas a un proceso constitucional para sustentar esto, que te está pidiendo el acceso a la justicia. Pero mira lo que hizo mi amiga, me pareció jocoso. Jocoso, pero le resultó. Y luego cuando me cuentan, dame la resolución, no te lo puedo creer. Sí, Freddy. Dijo, aquí ya, no voy a poder subsanar, me van a rechazar la demanda de exoneración de alimentos y vas a continuar la retención de su sueldo del señor. Se le ocurrió, me dicen, se me ocurrió, digo. ¿Qué hizo? Desarchivó el expediente del proceso de alimentos, lo desarchivó y ahí solicitó suspensión de la retención de pensión de alimentos. Y lo más jocoso es que le resultó positivo. La jueza sacó una resolución diciendo, suspéndase la retención de pensión de alimentos. Y por ese lado obtuvo que al señor no le sigan reteniendo de su remuneración la pensión de alimentos. Me pareció jocoso, primero, porque no hay un amparo normativo para que la jueza que tramitó el proceso de alimentos pueda resolver de esa manera, no hay. Claro, es que un proceso, tú tienes una sentencia y se ejecuta en sus propios términos. O sea, se ejecuta. La única manera de que se corte la ejecución, yo le dije, la manera, la correcta es esta. Interpones tu demanda de exoneración admitida, una medida cautelar innovativa para que se suspenda el pago hasta que se resuelva. Y así frenas que se siga haciendo el descuento. Pero lo que hizo ella fue impresionante. Y la jueza también. ¿Es justo? Me parece justo. Sí, claro. No era posible que la señora esté hace más de un año recibiendo una pensión de alimento cuando no está con las menores. El que está con las menores es el papá. Y ese dinero que le están descontando de su sueldo es para las menores y no para la mamá. Claro, y lo justo, o sea, la resolución me parecía justa, pero contravenía muchos principios. Claro, porque inclusive cuando expiden esa resolución, no tenía fundamento jurídico. Lo leí, decía, bueno, habiéndome acreditado que el papá es el que se encuentra en la actualidad en custodia de las menores, asimismo que se está afectando arbitraria o injustamente su remuneración, en consecuencia dispongo que se suspenda la retención. Para tal efecto, ofíciese a Recursos Humanos de la Policía PNP para que se suspenda la retención de la pensión alimenticia. Y lo logró. Me quedé sorprendido, pero cuando leí no había fundamento. Digo, esto es un buen abogado, esa resolución la hace añicos. Porque, primero, no tiene amparo normativo, no está motivado. O sea, la motivación, cuando te hablan de motivación, tiene que haber no solamente una motivación fáctica, sino jurídica. Tú no puedes hablar solamente de hechos sin tener un amparo normativo. O en su defecto, principios. Yo digo, en extremo le digo, hubiera citado el principio del interés superior del niño. Pero ni eso lo había citado. Pero le resultó. Claro, por eso yo le dije, bueno, has tenido suerte que te ha conseguido. Ahora nuevamente haz la demanda de exoneración de alimentos. Le dije, porque no debe ser que en cualquier momento viene un abogado y advierte esto, o de repente el juez dice, te da 6 meses, 1 año, y de repente la demandante presenta un ejercicio teniendo en consideración que X cosas, no sé, hace que esa suspensión termine, o esa suspensión ya no vaya más, y como consecuencia se sigue haciendo la retención. Entonces no esperes a eso y nuevamente adjunta la documentación que acredite, si ya lo tienes,
Si ya te expidió recursos humanos y en consecuencia adjunta a tu nueva demanda y presenta. ¿Sí? ¿Está claro el tema? Ya, miren, mira, es que en el derecho es eso, o sea, no tiene que buscar solución al problema. El abogado está para dar solución a un problema. ¿Sí? Interesante lo que hizo, ¿no? Pero mira, ya, ahora sí, pasamos a lo siguiente. Hoy día era el tema de lo que era contestación de demanda, ¿sí? En este módulo nos tocaba desarrollar todo lo relacionado a lo que es la contestación de la demanda. Es un tema muy interesante y, por ejemplo, en mi trabajo pocos abogados manejan este tema. Todos los días contestan demandas, pero como no conocen tema procesal, pierden la posibilidad de hacer una buena contestación de demanda. Pierden, yo cuando reviso sus demandas o lo que ellos elaboran, yo les digo, oye, a todos siempre les digo, antes de contestar el fondo de la demanda, verifica la forma, porque algo que es sumamente evidente y que he notado al transcurso de los años es que los abogados no conocen bien el tema procesal. Y como no conocen el tema procesal, como consecuencia de ello, tienen errores de forma y de fondo. Y eso es beneficioso para el demandado. Un demandado que sí conoce el tema de procesal, destruye una demanda que está mal hecha. Si una demanda no está bien elaborada, la contraparte, si tiene un buen abogado procesalista, la destruye. Y por eso es importante que al momento que nosotros se nos corra traslado de una demanda, primero, forma. Revisamos la forma. ¿Y qué es la forma? Y siempre lo voy a repetir, nunca me voy a cansar de repetir, porque siempre lo digo, y pese a todo ello, siguen cometiendo ese error muchos abogados. Condiciones de la acción y presupuestos procesales. Y no me voy a cansar de repetir. Y cuando los abogados están en pleno desarrollo, pueden saber teóricamente, a veces un poco procesal, pero cuando están en el campo y tienen a la mano una demanda, no lo aplican. No lo saben advertir. ¿Ok? Y para eso he traído esta diapositiva para conversar sobre el tema. ¿Cómo es? Aquí, creo que es aquí. Creo que es. Empezamos nuevamente con lo que es tutela jurisdiccional efectiva. La tutela jurisdiccional efectiva nos habla que es un derecho público, subjetivo, que toda persona, que el solo hecho de serlo está facultado ¿para qué? Para exigir al Estado tutela plena. Se manifiesta de dos maneras. Claro. Si usted tiene derecho de acción, yo tengo el derecho de contradicción, pues. Si usted recurre al órgano jurisdiccional ejerciendo su derecho de acción, yo, que soy el demandado, tengo el derecho a contradecir. Es una garantía constitucional. Si usted ejerce su derecho de acción, ¿cómo ejerce tu derecho de acción? Elaborando el abogado de la demanda y presentándolo al órgano jurisdiccional. Y el demandado, ¿cómo ejerce su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva? ¿En base a qué? De su derecho a contradecir lo que dice el demandante. ¿Sí? Conceptos claros y la naturaleza es de protección constitucional. Es una garantía constitucional. Estos dos derechos, el derecho de acción y el de contradicción. Ya lo dije. Las características públicas, subjetivas de lo que es derecho de acción. Pero
pero el tema que nos centra es el derecho de contradicción. ¿Qué es lo que nos dice sobre el tema del derecho de contradicción? Es el derecho de participar en un proceso, de ser demandado ante un juez que corresponda al caso, de tener oportunidad de probar en contra de lo que se expresa el demandante, de alegar e incluso de impugnar decisiones que considere agraviantes. Claro, mi derecho de contradicción me da todas estas aristas: contestar, probar que lo que dice el demandante es falso, si hay una sentencia, impugnarla porque considero que el juez en su razonamiento ha llegado a una mala conclusión. Esto me da la posibilidad del derecho de contradicción. Hacer todo eso, claro. Contesto, planteo excepciones, defensas previas, tacho medios probatorios, me opongo a medios probatorios, y si hay una sentencia que es desfavorable, lo apelo, y si sigue siendo desfavorable, puedo interponer mi recurso de casación si la temática me lo permite, acceder a sede casatoria. Puedo hacer todo eso. Ese es mi derecho a contradicción, pues, defenderme hasta el final, lograr que esa demanda sea declarada improcedente o infundada. Ese es mi derecho a contradecir. Yo, demandado, ¿tengo este derecho? Sí, y ese derecho me da esta posibilidad de actuar. Y dentro del derecho de defensa tenemos defensa de fondo. ¿Cuándo hablamos de la defensa de fondo? Cuando empezamos a contradecir lo que dice el demandante. Por ejemplo, la demanda dice: le presté dinero al señor y como consecuencia de ello me debe 10.000 soles. Es el tema de fondo. Yo, cuando contesto mi demanda, respecto al punto 1, falso, sí le pagué. O puede ser siguiente: respecto al punto 1, el plazo de vencimiento para el pago es todavía a fines de año. O en mi contradicción de fondo puede ser, dice: le presté dinero y se obligó en hacer la cancelación hace un mes, lo cual no ha cumplido. Respecto al punto 1, el documento que la parte demandante expone, que acredita que me ha prestado dinero, es falso. ¿Estoy qué? Contradiciendo el fondo. Y el fondo está relacionado a los hechos. Punto 1 hecho 1. Punto 1, que diga, por ejemplo, esto es la demanda. Y en la contestación tengo que referirme conforme al punto 1. Estoy diciendo defensa de fondo. Punto 2 de los hechos. Dice B. En mi contestación tengo que referirme a B. Claro. Por ejemplo, y sucede mucho con los abogados. Punto 3. Z. Y Z a veces está relacionado con cita de doctrina, jurisprudencia, o un caso que no está relacionado con la pretensión. Respecto al punto 3, no teniendo consonancia o relevancia con respecto a la pretensión, no me pronuncio. Citándome doctrina, citándome jurisprudencia, o haciendo mención de hechos que no están en relación o en consonancia con la pretensión. Por ejemplo, si la demanda es obligación de dar suma de dinero, los fundamentos de hecho tienen que narrarme cómo nace la obligación, las fechas y si hubo requerimiento o no. Pero si en su punto 3 me señala, no sé, que la doctrina o la jurisprudencia dice que la obligación de dar suma de dinero,
¿Qué relevancia tiene la fundamentación de hechos que me hable de que el artículo o que la jurisprudencia o que ese día, el día que me prestó el dinero, estaba pasando el vecino? Ponen los abogados, ponen. Contesto respecto al punto 3, no me pronuncio toda vez que no tiene relevancia con respecto a la pretensión. Si yo le debo dinero, tiene que estar, le presté, se comprometió a pagarme en tal fecha, le requerí el pago mediante carta notarial y no ha cumplido. ¿Qué otro tema tiene que haber en la fundamentación de hecho? Ningún tema. Y si menciona temas que no están relacionados, respecto al punto 3, no lo absuelvo toda vez que no guarda relación con la pretensión. ¿Para qué vas a responder algo que no tiene sentido? ¿Sí? Eso es cuando hablamos de la defensa de fondo. Cuando vas a contestar, lo que tienes que hacer es eso. Al punto 1, dice que es mi hijo. Yo digo que no, debidamente acreditado. Si es mi hijo, bueno. Al punto 2, sí, acepto que es mi hijo. Al punto 3, dice que gano 5.000 soles. Al punto 2, dice que gano 5.000. Al punto 2, falso. Gano 2.500. Y prueba de ello es mi boleta de remuneraciones. Al punto 3, puede decir que, no sé, a ver qué puede decir, que tengo ingresos adicionales, aparte de mi remuneración. Falso, no tengo ningún ingreso adicional conforme lo acredito, no sé, con un informe de SUNAT o algún documento que acredite que lo que ella está diciendo es falso. Dice que el señor tal es padre de mi menor hija, Juanita. Falso. Toda vez que si se verifica de la partida de nacimiento, no se encuentra la rúbrica de consentimiento y reconocimiento de la menor. Contestando los puntos. A esto se llama defensa de fondo. Voy a desvirtuar lo que dice la parte demandante. Simple, sencillo. No más. No más. ¿Para qué necesitas de repente ahondar en temas que no guardan relación o consonancia con lo que está en los fundamentos de hecho? A eso se llama defensa de fondo. Y ahora vamos a la defensa de forma. Antes de que hacer esto, yo como abogado tengo que verificar y utilizar las defensas de forma. Para excepcionar, excepción 1, excepción 2, excepción 3, defensa de forma. Si puedo hacer nulidad, nulidad. Y al final recién contesto. Es común, ¿tú no has visto a los corredores, a estos atletas? Hay una disciplina donde corren en vallas. ¿Ya has visto que muchos quedan en una o dos vallas? ¿Por qué? Porque las vallas son como una obstrucción para que lleguen a la meta. Y de esa misma manera se utilizan las excepciones, las defensas previas, la nulidad. Esas son las vallas que el abogado tiene que utilizar cuando advierta que puede utilizarlos debidamente. Si tú revisas la demanda y dices, oye, no se entiende la pretensión. Oye, está demandando una persona jurídica, una empresa, pero me doy cuenta que el gerente general no ha adjuntado un reporte de la SUNAT vigente que le acredite tener la representatividad legal. Por ahí lo puedo excepcionar. No entiendo lo que dice, por ahí lo puedo excepcionar. Oye, ya pasó el plazo que tenía para demandar. Le excepciono, prescripción. Esta demanda, yo ya vi otro proceso con esta misma demanda, misma pretensión, mismas partes. Excepciono, litispendencia. O sobre este proceso, ya ha habido un proceso anterior y hubo sentencia. Y la sentencia ha sido infundada. Excepción de cosa juzgada. Y ahí gano.
Y esas son las excepciones. Defensa de forma. Y le voy a contar justo, esto me trae a colación lo que me ha pasado el día de ayer. No voy a citar nombres, pero sí el caso, ¿ya? Porque esto está relacionado a magistrados, ¿ya? Será medio año atrás, me dan para contestar una demanda, ¿ya? Esta demanda fue interpuesta por un magistrado que tiene muy reconocido en el Callao. Interpone una demanda de cumplimiento de un acto administrativo. Entonces, yo soy muy minucioso para revisar las demandas. Entonces, advierto un detalle. El tema de competencia, que también es una excepción. Presupuesto procesal es competencia. Pero, ¿qué tipo de competencia advierto ahí? Territorio. En esa demanda que interpone. ¿Qué había pasado? La demandante, según su DNI, decía, vivo en San Borja. ¿Sí? San Borja. Su DNI dice que vive en San Borja. ¿Ya? DNI. 2. El acto, la resolución administrativa que estaba queriendo que se cumpla, resolución administrativa, había sido expedido por una gerencia general en Lima Centro. ¿Sí? En este tipo de procesos, que son constitucionales, la regla de la competencia te dice lo siguiente: la demanda constitucional puede ser interpuesto en el domicilio del demandante o en el lugar donde se afectan los derechos. Hasta ahí está claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta señora pudo haber interpuesto su demanda en San Borja, si es que había juez constitucional, que no lo hay en San Borja, o en Lima Centro, juez constitucional. Pero la norma le daba estos parámetros. ¿Sí? Hasta ahí está claro. El artículo dice, puedes interponer tu demanda en tu domicilio, según el DNI, ante el juez del domicilio de tu DNI, o el lugar donde se afecta tu derecho. Lima o San Borja. Lima Centro o San Borja. Hasta ahí está claro, ¿sí? Entonces, cuando reviso la demanda, oh sorpresa, la demanda la había interpuesto en el Callao. Entonces, ¿qué hizo esta persona? Callao. Ahí interpuso su demanda. Entonces dije, una excepción de incompetencia por territorio. ¿Y qué dice? ¿Y cuál es el argumento de la excepción de incompetencia? Señor juez, por territorio usted no es el competente, porque usted está en el Callao. Y la señora, según su ficha RENIEC, la cual ha juntado en su demanda, dice que vive en San Borja. Y el acto administrativo que quiere hacer cumplir fue emitido por la gerencia general, que se encuentra domiciliado en Lima Centro. ¿Por qué usted va a ser competente? Usted no es competente. Dije, ¿acaso ahí que ya va a tener que venirse a Lima y en Lima las cosas cambian? Porque esta persona trabaja ahí en la Corte del Callao. Pero me traen ayer la sentencia. Y la sentencia declara infundada la excepción de competencia, excepción de incompetencia por territorio, y fundada la demanda. Le hubiera traído la sentencia. ¿Y cuál fue el razonamiento? Mira, el juez, un razonamiento jalado de los pelos.
Dice, resolviendo la excepción de incompetencia por territorio, teniendo en consideración que la carta notarial que la demandante envió a la gerencia general, dice que tiene su domicilio en el Callao, por lo tanto, soy competente. Consecuencia, infundada la excepción. O sea, el razonamiento del juez es que como antes de interponer su demanda, esta persona había remitido una carta notarial a la gerencia general, había enviado una carta notarial, había puesto que su domicilio es en el Callao. Acá decía, domicilio, Callao. Entonces, el razonamiento del juez dice, con esto me acredita que el domicilio es del Callao, y sí, por tanto, sí soy competente. Yo ayer me he reído, o sea, con mis compañeros ha sido jocoso. Oye, mira el razonamiento de este juez para desestimar la excepción de incompetencia por territorio. Dice que porque como la carta notarial dice que vive en Callao, por lo tanto es competente. No, lo que han buscado es forzar su competencia del juez del Callao. Y eso cae. Ahora el lunes lo voy a apelar y va a caer. Porque la regla es esta. Y tratar de forzar bajo una carta notarial es aberrante. Pero es que sabe que no encontraba otra solución. Declara fundada la excepción y se le obliga a esta persona ir aquí o aquí. Y aquí no va a poder manejarlo como sí puede manejarlo acá. Mira lo importante que son las excepciones. Y ahora vamos a enumerarlos uno por uno, porque las excepciones están relacionadas con los presupuestos procesales y condiciones de la acción. ¿Se acuerdan, no? Sí hemos hablado de eso, ¿no? Presupuesto procesal es relacionado a competencia por territorio, por cuantía, por grado. ¿Se acuerdan? Capacidad capacidad de las partes, mayor de edad, en uso de sus facultades, y requisitos de la demanda. Claro, la demanda tiene que cumplir con sus requisitos, ¿no? Petitorio, fundamento de hecho, fundamento de derecho. La estructura de la demanda siempre se tiene que respetar. El 424 te señala. Estos son los parámetros que tú tienes que respetar cuando vas a elaborar tu demanda. Y las condiciones de la acción, ¿se acuerdan? Interés para obrar, cuando los sujetos de la relación jurídica sustancial son los que tienen que formar parte de la relación jurídica procesal. ¿Sí? Prestamista, deudor, ellos tienen que ser los que deben formar o deben estar en la relación procesal. Relación sustancial, tienen que formar parte de la relación procesal. El prestamista no puede mandar a X persona, tiene que mandar a quien le debe. La mamá que tiene un menor tiene que mandar a quien, al padre, que lo ha reconocido, no puede mandar a un tercero. Ellos son los que tienen que ir a la relación jurídica procesal. Parte sustancial, iniciado el proceso, se vuelven parte procesal. A eso se llama interés para obrar. Disculpa, no, legitimidad para obrar. Legitimidad para obrar, ¿sí? Legitimidad. Pero los sujetos de la relación jurídica sustancial tienen que formar parte de la relación jurídica procesal. Legitimidad para obrar. Y el interés es la necesidad de acudir. ¿Por qué acude? ¿Por qué una señora con su menor hijo acude al Poder Judicial? Porque el papá de su hijo no le da la pensión, no le otorga la pensión, no le da de manera voluntaria dinero para los alimentos de la menor hija. Como no le da de manera voluntaria, tiene que recurrir al órgano jurisdiccional. Y eso se llama interés para obrar. Necesidad de acudir a... ¿Qué te impulsa? Yo te presté 10.000 soles, no me quieres pagar. ¿Eso qué me impulsa? A ir al órgano jurisdiccional. Eso es interés para obrar. No tengo otra alternativa que recurrir al órgano jurisdiccional. Yo no voy a coger, no sé, 2, 3 amigos y irte y decir, oye, págame, que generaría un conflicto
de repente hasta violento. Si no me pagas, tengo que recurrir al órgano jurisdiccional. Lo que me impulsa a recurrir al órgano jurisdiccional es que no me pagas. Y eso se llama interés para obrar. Lo que me impulsa a recurrir al órgano jurisdiccional. Y finalmente, voluntad de la ley. Si yo demando alimentos, hay un artículo que ampara. Si yo demando obligación de dar suma de dinero, hay un artículo que me ampara. Si yo demando prescripción adquisitiva de dominio, hay un artículo que me ampara. Eso se llama voluntad de la ley. El Código Procesal Civil nos establece dos tipos de excepciones: dilatorias y perentorias. Las dilatorias se pueden subsanar. Un caso típico de la excepción dilatoria es la excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda. Ejemplo, si yo interpongo mi demanda y de repente mi pretensión está enredada, o sea, no se entiende. El juez me va a decir, el juez de repente lo admite, ¿no? Pues de repente se le paga, admítase la demanda, lo admite. Y cuando me corre en traslado con la demanda, yo reviso, oye, no se entiende esta demanda. La pretensión, no sé si me está pidiendo alimentos en soles o en porcentaje, no sé si me está pidiendo que le pague el total de lo que le debo, la mitad, cuarta parte, no lo entiendo, y los hechos no lo entiendo. Bueno, vamos a interponer una excepción de oscuridad y ambigüedad, no lo entiendo, señor juez, no entiendo esta demanda. Y el juez corre traslado al demandante, y el demandante tiene la oportunidad de ¿qué? De enmendar el error que ha cometido al momento de desarrollar los argumentos, al momento de desarrollar su demanda. ¿Y por qué es dilatoria? Porque le da la posibilidad que el demandante corrige ese error. Por eso se llama dilatoria, dilata nada más. Pero obvio que el juez le da 2 días, 3 días, cumplen el plazo de 3 días con subsanar esta deficiencia, cumplen el plazo, pasados los 3 días, si no subsanó, se rechaza la demanda. En cambio, si hablamos de las excepciones perentorias, esas sí son las que terminan con el proceso. Ejemplo, excepción de cosa juzgada. Señor juez, interpongo la excepción de cosa juzgada, toda vez que sobre la materia controvertida ya existe un proceso donde ha habido una sentencia sobre esta pretensión que declaró infundada, adjunto como medio probatorio de mi excepción la sentencia. Y el juez si verifica fundada la excepción. Perentoria. Termina. Otro ejemplo vamos a ver mejor la clase de excepciones. Ahí tenemos las defensas de forma y de fondo. ¿Ya? A ver, defensa de forma y fondo. Lo que estábamos hablando, presupuestos procesales, excepciones dilatorias, excepciones perentorias. ¿Sí? Presupuestos procesales, condiciones. Cuando nos referimos a presupuestos procesales, se utilizan las excepciones dilatorias. Y cuando atacamos las condiciones de la acción, son perentorias. Corta el proceso. No tiene legitimidad para obrar. Excepción de falta de legitimidad para obrar, termina el proceso. ¿Sí? Mecanismos saneadores del proceso. Claro, en la etapa de saneamiento es donde el juez va a verificar nuevamente si el demandante cumple con esto. Esto es importante. Los abogados no manejan mucho y a veces lo manejan en teoría y cuando están en casos concretos no lo manejan. Esto. Manéjenlo. Yo les recomiendo que sea el ABC de ustedes. Es el ABC. Y aquí el artículo 446 nos señala todos los tipos de excepciones que podemos utilizar. Ahí está la de incompetencia, incapacidad, representación defectuosa. ¿Sabes cuándo se utilizan estos? Por ejemplo, incapacidad del demandante, representación defectuosa o insuficiente, a veces cuando le otorgan poder a un tercero para que
actúe en un proceso, ¿no?, insuficiente dentro del poder, no dice que le da facultades para demandar. Puede ser. Representación defectuosa. Oscuridad y ambigüedad en el modo, lo que te comento, cuando la demanda no se entiende, utilizo esto. Incompetencia, cuando veo que la demanda ha sido interpuesta ante un juez que no, por territorio, por ejemplo, que no es competente. Yo vivo en Lince. A Pedro me debió demandar obligación de dar su dinero en Lince, pero Pedro se fue a Comas porque en Comas está su primo o su tío. Excepción de incompetencia por señor juez. Yo vivo, ingreso, me corren traslado con la demanda, señor juez. Te pongo excepción de incompetencia por territorio. ¿Por qué? Señor juez, yo domicilio en Lince, mire mi DNI. Y el actor, el demandante, ha formulado la demanda en Comas. Excepción de incompetencia por territorio, señor, fundada. Usted tiene que interponer su demanda, la regla general, en el domicilio del demandado. Tiene que irse al INSE, ahí interponga su demanda. Falta de agotamiento de la vía administrativa. Esto se da mayormente en los procesos contenciosos administrativos. Falta de legitimidad para obrar el demanda. Claro, lo que estamos hablando, condición de la acción. Los sujetos de la relación jurídica procesal tienen que estar en la sustancial. Si los sujetos de la relación jurídica sustancial no son los que están en la procesal, excepción. Por ejemplo, si yo te debo a ti, Carlos, te debo 10.000 soles, documento firmado, y me demanda tu primo sin tener poder, sin tener nada, se admite y me corre traslado, señor juez, excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante. ¿Por qué? Porque el que me prestó fue Carlos y el que me está demandando es Manuel, que no tiene ninguna relación dentro del campo sustancial. Pero usted ha admitido y ha ingresado a la relación procesal. Excepción de falta de legitimidad. El que me tiene que demandar es Carlos, no Manuel. O puede ser a la inversa. ¿Sí? Por ejemplo, demandante, demandado, falta de legitimidad para obrar del demandado. Señor juez, Carlos está equivocado. Carlos no me ha prestado a mí. Carlos le ha prestado a mi primo. Pero Carlos me ha demandado a mí. Excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado. A mí no me tiene que demandar, señor juez, tiene que demandar a mi primo. Y si el juez advierte eso, ¿qué dice? Fundada la excepción. Herramientas indispensables. Cada vez que te corren traslado con una demanda, filtro, condiciones de la acción, presupuestos procesales, condiciones de la acción, presupuestos procesales. Van a ver que por ahí van a tener más posibilidades de ganar un caso de repente que en el fondo esté perdido. Litispendencia, cuando existen dos procesos idénticos. Suele pasar a veces. Te interpuso una demanda, por ejemplo, no sé, obligación de dar suma de dinero hace 6 meses. Y luego nuevamente te interpone otra demanda sobre lo mismo. Mismo petitorio, mismos hechos, mismas partes. Señor juez, sobre ese tema ya hay un proceso en otro juzgado. Planteo la excepción de litispendencia. Y el juez verifica, ahí adjunto un reporte del otro expediente. Verifica, ¿verdad? Oiga, señor, usted ya inició un proceso anterior y usted nuevamente, fundada la excepción de litispendencia, váyase al otro proceso a seguirlo. Allá, aquí nuevamente no. Excepción. ¿Suele pasar? Sí, suele pasar. Por eso que existen. Porque este tipo de situaciones pasan. Por eso es que la norma advierte estos detalles y por eso es que la norma te da estas herramientas. Porque suele pasar mucho. Aquí tenemos, los demás son 13, cosas juzgadas, desistimiento de la presención, conclusión del proceso, caducidad, prescripción y convenio arbitral, si es que lo hay. Cosas juzgadas porque ya hay un proceso anterior que se ha pronunciado sobre esa pretensión.
Desistimiento de la pretensión. Claro, a veces interpones una demanda y al poco tiempo te desistes. Señor juez, ya me desisto, y luego interpones nuevamente la demanda. Excepción de desistir. Señor juez, sobre ese proceso ya interpuso su demanda, pero él mismo se desistió de su demanda, y ahora nuevamente, no, señor juez, se desistió. Una excepción. Mira lo importante de este tipo de excepciones, es importantísimo. Utilizarlo es importantísimo. Conclusión del proceso. Señor juez, sobre esta demanda ha habido un proceso anterior donde se concluyó por conciliación. Ya concluyó, aquí está. Caducidad fuera del plazo. Prescripción también. Convenio arbitral, claro, si de repente ya existió un convenio arbitral y el convenio arbitral tiene los efectos de una sentencia fundada, o en parte, ¿no? Tiene los efectos, o laudo arbitral, los efectos de una sentencia. Señor juez, sobre ese tema ya ha habido un convenio arbitral adjunto. Juez, oye, ya sobre este tema ya llegaron a un convenio arbitral, ya no puedes recurrir a la vía jurisdiccional. No, a ver. Lo que pasa es lo siguiente. Tú tienes una materia controvertida, ¿ok? Me debes, no sé, X cosa. Tú tienes dos alternativas: irte a la vía jurisdiccional o irte a la vía arbitral. ¿Sí? Pero si tú ya tienes sobre esa materia controvertida un laudo arbitral, tú ya no puedes ir a discutir si te debe o no te debe ante el juez, ya no, lo que puedes hacer es ejecutarlo, pero no discutir sobre el tema ya determinado en el laudo arbitral. Es que el laudo es como una sentencia. La conciliación también. El laudo arbitral es como una sentencia, la conciliación tiene efecto de una sentencia. Entonces, si sobre la misma materia te demandan, quieren discutir sobre eso, señor juez, no, sobre eso ya no voy a discutir. Hay un laudo y lo que se tiene que hacer es ejecutar. Si hay un acta de conciliación, lo que se tiene que hacer es ejecutar. Excepciones. Para eso están las excepciones. Importantísimo. Y la próxima clase yo te voy a traerle modelos de excepciones. Los que más se utilizan. Son sencillas. Simplemente saberlo estructurar. Y acá está la incompetencia, ¿no? Claro. Falta de actitud del juez. Claro, puede ser por grado, por materia, cuantía, territorio. Por ejemplo, una excepción a la regla, alimentos, en territorio, ¿no? Puedes interponer tu demanda en el domicilio del demandado o en el domicilio de la demandante, en alimentos. Competencia facultativa. La demandante dice, no, bueno, Carlos vive en San Isidro, yo vivo en Comas. Para mí es difícil ir a Comas, doctor. Ya entonces te ponemos la demanda acá en Comas, porque para usted dice que es difícil ir a San Isidro. La norma me faculta, sí te faculta. Comas, entonces hacemos la demanda de alimentos. Excepción a la regla. Pero la regla general es, interpongo mi demanda en el domicilio del demandado. Esa es la regla general. Siempre. Hay excepciones a la regla. Artículos 14, 15 hacia adelante te hablan las excepciones a la regla general. Claro, juez incompetente, no tiene ninguna eficacia, claro, incompetencia. Como te digo, el tema que pasó aquí, ¿no? Por territorio, ¿no? Este proceso va a caer por un tema de la excepción. Se contestó la demanda, todo, pero lo que voy a luchar es por ganar la excepción. Y sobre el fondo ya no discuto. Mira cómo es importante saber utilizar esto, importantísimo. ¿Disculpa? Por ejemplo, aquí lo que demandó, me parece que lo que está pidiendo acá está bien. Claro, pero vi esta falencia y ahí es donde voy a atacar. ¿Ya para qué me voy a ir a discutir el fondo? Lo que voy a hacer es apelar la excepción y Sala va a tener que revisar nuevamente y va a ver que el argumento del juez que resolvió esta causa no va. ¿Te das cuenta cómo es importante saber manejar esto? Yo les digo, las excepciones son importantísimo saberlo manejar. Cuando defiendes, te haces
un abogado muy ágil en utilizar eso. Yo vengo defendiendo intereses del Estado ya 5 años. Y mi trabajo es defender a capa y espada, por todos los extremos. Donde puedas buscar una falencia, donde pueda encontrar una deficiencia, ataco. Y aquí están los conceptos básicos sobre cada excepción, que ya lo vas a leer, pero que de manera tangencial lo he utilizado. Que lo repasen en su casa, por favor. Ya, también tenemos las defensas previas. Las defensas previas sí son en casos excepcionales, pero también téngalo en claro para que si se les presenta un caso de esta naturaleza sepan utilizarlo. ¿Ok? Tenemos primero el beneficio de inventario. ¿En qué caso se utiliza? Asumir responsabilidad por las cargas y deudas de la herencia. Por ejemplo, mi papá fallece y deja acreencias, deudas. El papá debe. Y lo que voy a hacer yo es, a los deudores, dirígete contra el patrimonio de mi papá. Yo no te debo, el que te debe es mi papá. Así que si tú has debido demandar a mi papá y si falleció a la sucesión, pero en base a su patrimonio. No puedes afectar mi patrimonio. Y acá dice, ¿no? Responsabilidad por cargos de la herencia. Pero si tú ocultas bienes de la herencia y es descubierto, pierdes este derecho de beneficio inventario. ¿Ok? En decir, el beneficio inventario está relacionado siempre cuando se den un supuesto de esta naturaleza. Mi papá fallece y deja acreencia. Entonces, si quieren demandarnos, ok, pero tú tienes que ir contra el patrimonio de mi papá para cobrar tu acreencia, no contra nosotros como personas, sino contra el patrimonio de mi papá. Y si no hay patrimonio, no nos puedes cobrar a nosotros, porque la deuda no nos los has prestado, la deuda no es nuestra, la deuda es de mi padre. Por lo tanto, defensa previa, beneficio, haz un inventario de lo que tiene mi papá y con eso cóbrate. Se acabó. Beneficio de exclusión. Esto está relacionado mucho con el tema de las letras de cambio. Porque a veces tu amigo te dice, Carlos, por favor, Carlos, mira, voy a prestarme dinero de Pedro. Y Pedro me ha dicho que necesito un fiador. Hola. ¿El carrito? Sí, mío, ya, 3 minutos más y ya acabo ya. Sí, 3 minutos y acabo. 3 minutos y acabo. Entonces, Carlos, por favor, para que estés como fiador en la letra, pues tú eres mi hermana y tú, Carlos, acepta, ok, la letra, el deudor firma, fiador firma. Llega la fecha de cancelación y el deudor no paga. Y el acreedor, la persona a quien le debe, dice, acciono. Pero el deudor no tiene nada, por eso es que yo pedí un fiador. Carlos tiene casa, carro. Carlos me paga. Interpongo la demanda contra Carlos. Defensa previa, beneficio de exclusión. Antes que me demandes a mí que soy el fiador, primero al deudor. Si ya no tiene nada, ¿ah? No. Tú simplemente, es que imagínate, tú hay una letra, tú firmaste como fiador y te demandan a ti. Señor juez, defensa previa, antes que me demande, el señor tiene que haber accionado contra el deudor principal. Y si él no tiene, recién puede ir contra mí.
es que no tiene que ver nada. O sea, por ejemplo, tú me debes, yo le presté a tu primo, ¿ya? Y yo tengo mi letra. Fiador eres tú y tu primo el deudor. Pero yo voy a decir, a ver, el deudor no tiene dinero. Por eso es que pedí, Carlos, ¿me voy contra Carlos? ¿Puedes hacerlo? Sí. Pero tu defensa es que, señor juez, un ratito, un momento. Está bien, yo soy fiador, pero antes de que accionen contra mí o embarguen mis cosas, contra el deudor, pues. Ya, si el deudor no tiene nada, asumo las cuentas. Yo soy el culpable. Estos son los mecanismos de defensa y de ahí tenemos la nulidad, que ya lo tocaremos la próxima semana, Carlos, que también es una herramienta. También les traje un modelo de contestación que está aquí con una descripción detallada de cómo lo tienen que elaborar. Me di trabajo para poner esos iconos para que ahí tengan unas precisiones adicionales, por favor. Es una contestación y una defensa de fondo. Aquí no hemos excepcionado solamente de manera muy sucinta. Se está contestando la demanda. Pequeño nada más, no hay mucho. Es referente a un tema de alimentos. Es sencillo, está con sus cuadritos, todo. Y abajo están algunos detalles adicionales. ¿Sí? Y luego les traje esto de vías procedimentales para que también revisen las vías procedimentales que el Código Procesal Civil nos señala. Lo repasan, cosa que cuando tienen dudas, la próxima clase lo tocamos un rato, ¿ya? ¿Ok? Bueno, muchachos, chicos, me están exigiendo que ya saque el carro, así que ha sido un gusto, nos vemos la próxima. Disculpa nuevamente por no haber podido asistir a la clase pasada, pero es un tema de salud y a veces no podemos ser pitonizos para saber cuándo vamos a estar un poquito mal. Gracias, eso es todo, chicos. Chao, nos vemos. De las excepciones. No, sí, la próxima clase voy a traer modelos de excepciones, ¿ya? Sí, definitivamente, Carlos.